todo lo que la Biblia declara que es bueno, la sociedad lo rechaza, lo ridiculiza, lo llama cadenas, lo llama no me deja ser mí mismo, estoy perdiendo mi voluntad. En contraste, lo que un día era vulgar, que no se admitía, que no se podía pasar en televisión a las 8 de la noche, hoy se toma como normal. Y no solo eso, sino que los que practican se les trata como héroes, como celebridades. Vivimos en un lugar difícil. ¿Cuál debería ser entonces nuestra postura mientras vivimos en un mundo como este? Eso es lo que nos va a enseñar hoy. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos todavía rechazar el pecado, pero también seguir amando y evangelizando a aquellos por los que Cristo vino a morir? Quienes necesitan el evangelio. Bueno, ¿cómo debería enseñar Timoteo a los cretenses a comportarse siendo sal y luz en una sociedad como esta? Bueno, en la iglesia lo vimos, pero ¿cuál es nuestra postura? Por ejemplo, en nuestros tiempos donde estamos viviendo, en México hay tiempos de elecciones, los problemas políticos que estamos viviendo, ¿cómo deberíamos nosotros responder? Qué preciosa es la palabra porque nos habla de todo tema. Yo titulé este mensaje, ¿cómo luce la sana doctrina en una sociedad pagana? Vamos a darle lectura y vamos a ver los versículos 1 al 8. Dice así: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios, bendice tu palabra, Señor. Permíteme hablar con de nuevo de ella y permítenos escucharla, Señor. Derrama tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo luce la sana doctrina en medio de esta sociedad pagana? Y mi primer punto es, la Biblia nos enseña que nuestra postura ante los gobernantes y autoridades debe ser la correcta. Interesante, ¿verdad? Nos está enseñando esto la palabra de Dios. Y comienza el primer versículo, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén bien dispuestos a toda buena obra. Pablo comienza con un recordatorio. Llámales la atención, tráeles a la memoria. Y el tiempo en el que está conjugado implica que es un mandato, que no es una sugerencia, que tiene que ver con algo que debe ser continuo y persistente. Porque obviamente tendemos a olvidar. Y especialmente aquello que es correcto. Nuestra naturaleza pecaminosa constantemente nos jala hacia abajo, hacia el piso. El Espíritu Santo constantemente nos jala hacia arriba. Entonces es más fácil que vayamos a la gravedad que subamos. Y cuando somos descuidados, cuando menos acordamos, ya estamos estacionados donde jamás deberíamos haber estado o regresado. Por eso Pablo y Pedro decían, Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Son cosas que tenemos que escuchar. Pedro en su segunda carta decía, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro también decía, yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque la mejor manera de aprender y no olvidar es repetir y repetir una y otra vez. Por eso memorizamos, por eso escuchamos una y otra vez la Escritura, para no olvidar cosas de las que depende nuestra comunión con Dios. Cosas de las que depende la paz de nuestro corazón, la verdadera prosperidad y descanso. Entonces, ¿qué debemos recordar con persistencia? Bueno, ya nos dijo las primeras listas, ¿no? Son prácticas en un sentido, pero más se enfocan en el interior de las personas y cómo debe ser nuestra conducta delante de los creyentes, ¿verdad? Cómo luce en la iglesia y entre nosotros y en tu trabajo un pueblo purificado por Dios, peculiar, celoso de buenas obras. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, Pedro nos dice en su primera carta, porque
ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo que pertenece a Dios y están llamados por todas estas cosas, por eso hablo de una identidad, a proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántos llamó o ha llamado el Señor de sus tinieblas a su luz admirable aquí? Pues entonces por eso tenemos que hacerlo. Y así proclamamos las obras maravillosas de nuestro Salvador afuera, en este mundo pagano. Lo primero que nos dice es, sujétense. Como dicen, sujeta y sin jeta. Bueno, aquí no, ¿verdad? Sujeto y sin jeto. Pero inciso A dice, debemos mostrar sujeción y obediencia al gobierno y a la autoridad. Interesante. Jupotazo, conocemos esta palabra que significa ponerse bajo autoridad. ¿Qué sería el opuesto a la sujeción? La rebeldía. Si en verdad hemos sido alcanzados por la gracia del Señor y nos está instruyendo, entonces nos llama la palabra de Dios y la gracia a no rebelarnos, a no ser anárquicos, a no ser revoltosos. ¿A quién debemos estar sujetos? A los gobernantes y a las autoridades. Y checa cómo Pablo no especifica un específico tipo de gobierno. ¿Por qué? Te voy a decir, porque no hay excepciones, porque no hay condiciones. Oye, Chuy, pero es que ya viste cómo está el gobierno en países como México, como Venezuela, como Latinoamérica, las situaciones de acá. Bueno, quiero mencionarte cómo vivía Pablo, en qué sociedad y gobierno, bajo qué gobierno vivía Pablo. ¿Sabes que Pablo vivía bajo el reinado de Nerón? Este era un hombre depravado y sádico, más que los anteriores Césares del Imperio Romano. Pablo vivía en un mundo de tiranos y homicidas. Ahí había desigualdad, injusticia, libertinaje, perversión sexual. Era un gobierno despótico. ¿Qué significa eso? Que no respetaba ninguna ley. No había ninguna ley que te cubriera. Era un gobierno opresivo, intolerante. Si no hacías o pensabas como ellos querían, te podían encarcelar o matarte. Injusto, un gobierno injusto. ¿Por qué? Porque la justicia era hacer lo que se le antojaba al César. Los caprichos de un hombre perverso. Vivía bajo un gobierno brutal. Era brutal, sin más ni más podían entrar a tu casa, quitarte todo lo que tenías, echarte a los leones porque no hiciste o porque no pudiste hacer lo que se te exigió. Vivía en un gobierno que se solapaba y promovía la idolatría, la prostitución ritual, la inmoralidad, la esclavitud, la extorsión. Se le cobraban impuestos que eran exorbitantes, eran injustos. Solamente si eras un ciudadano romano tenías ciertos privilegios, pero aún no estaba seguro, porque por cualquier cosa te lo podían quitar. Entonces los creyentes de Pablo, del tiempo de Pablo y Pablo, tenían motivos de más para sentirse inconformes, para sentirse con ganas de rebelarse frente a una sociedad y frente a un gobierno en el que vivían. Y nosotros, por más injusto que nos parezca el asunto, perdón, hoy tenemos derechos humanos, tenemos democracia, tenemos libertad de expresión. Perdón. Lo que podríamos estar viviendo hoy, por más feo que te parezca, no se compararía ni tantito con el gobierno en el que vivía Pablo y los creyentes en esa época. Y aún así Pablo está diciendo, sujétense a las autoridades. Nerón, no hay excepción. Y algo importante, porque vamos a ver varios principios. Pablo no nos está diciendo, para que cambien la sociedad y el gobierno, condenen y señalen a los incrédulos que practican inmoralidad, o los que sean sectarios, o sean sectarios ustedes, perdón. O ¿saben qué? Busquen incursionar en la política, que haya más senadores y presidentes cristianos para que haya reformas a la idolatría, a la inmoralidad y a la corrupción. No está diciendo eso. Tampoco dice, protéstense, resístanse, pacíficamente, pero que su voz sea oída. Pregunto yo, ¿qué voz quieres que te escuche? ¿La de un hombre que poco puede hacer por ti o la del Dios Altísimo, que está atento a las oraciones de sus hijos? Obviamente, mucho menos dice resístanse violentamente, ¿no? Les sobraban razones para hacerlo. Imagínate, en el tiempo de Pablo les exigían más de lo que ganaban, les cortaban las manos, los quemaban como antorchas vivientes, nomás por decir que Jesucristo era el rey y no el César. Entonces, ¿cuál es el problema, mi hermano? En el momento en que nosotros como cristianos nos volvemos políticos, lo que debería ser nuestro campo misionero se convierte en nuestro campo enemigo. Ese es el problema. O podemos
convertirnos en enemigos de quienes deberíamos ganar para Cristo. No podemos armar pleito en contra de alguien que le podríamos predicar en el Evangelio y en un futuro podría convertirse en un hermano o hermana en Cristo. Piensa en Pablo, respirando amenazas contra la iglesia orando por él, y el cuate se convierte. Por más sincero o noble que pueda ser nuestro deseo de impactar la cultura, Dios no nos llama como iglesia a influir en la sociedad políticamente. No es así. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos una meta diferente, una meta superior. Que al ver al mundo incrédulo, nuestras buenas obras, cuando el mundo incrédulo vea nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios nos ha llamado a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a la salvación a través de Cristo. ¿Cómo? Manifestando este linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con nuestra conducta, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es muy importante, mi hermano, que te ubiques como cristiano. Si eres cristiano, sabes que no perteneces a este mundo. Sí estás bajo este gobierno, pero este no es tu gobernante. Somos ciudadanos de un reino celestial. Hemos sido declarados hijos de Dios. Tenemos otro ADN, tenemos otro rey. Sí, podemos tener pasaporte mexicano, podemos tener pasaporte argentino, venezolano, guatemalteco, salvadoreño, sí. Y no debes de parar de orar por tus países o por tus paisanos. No debemos de parar de orar por ellos, de buscar su bien, su bendición, incluyendo el país donde estamos. Pero como cristianos sabemos que esta no es nuestra ciudadanía principal. Tienes que saber que si eres cristiano, antes que ser leal a cualquier país o movimiento político, estás llamado a ser leal a la verdad, a ser leal a tu Señor Jesucristo. Y tu Señor Jesucristo ya ganó y está por regresar a establecer su reino de justicia, paz y gozo aquí. Solo estamos de paso. Y en el lugar donde el Señor te haya encontrado, ahí tienes que ser de bendición. ¿Cómo? Pablo nos está diciendo, no pretendiendo mejorar la sociedad por mejorarla. Si yo voy a bendecir la ciudad procurando mejores servicios, haciendo mucha labor social, que haya mejores leyes, mejores trabajos, acceso, educación. Oh, qué bendición soy para este mundo. Qué bueno, eso es bueno, no es malo. Pero te voy a decir por qué no es nuestra parte. Delante de Dios y de la eternidad, no importa si alguien fue un buen policía decente, no importa si alguien fue drogadicto, criminal, juez o constructor. Si esa persona no tiene una fe salvadora con Jesucristo, su destino es el mismo, el infierno. No hace diferencia alguna si alguien en esta vida no conoció a Cristo, si no recibió el Evangelio de la gracia. Por eso nuestro llamado es mucho más alto. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio, es superior a cualquier cosa. Tienes que convencer en tu corazón, ¿qué necesita mi país? Necesita a Cristo. ¿Qué necesita este país? Necesita a Cristo, necesita a gente fiel que como Pablo no se distraían en este tipo de asuntos sociales. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, no vivimos apartados, no nos involucramos en la sociedad, somos una bendición, pero tenemos otra mente. Nos sujetamos al gobierno, ayudamos a la sociedad, pero nuestro enfoque sigue siendo Cristo, el Evangelio, lo principal que necesita cualquier persona, porque lo que nosotros cargamos habla de eternidad, no solo cosas temporales. Piensa en este ejemplo. Hoy dan una amnistía, mañana mismo voy a la oficina, salgo de mi oficina con mis papeles en la mano bien feliz, pero me mato en el freeway. ¿De qué me sirvió? Hoy voy al doctor y me declaran cáncer terminal con mis papeles. ¿De qué me sirvió? Podría haber sido hecho obra social grandísima, armar un orfanato y armar ayuda a los homeless. Hice mucha ayuda social. Pero si no les compartí el Evangelio y viene un temblor, un sismo de 8 grados y todo se destruyó, ¿de qué me sirvió? De nada. No estoy diciendo que no se haga todo eso, es importante, pero hay lugares y cosas que se dedican a hacerlo. Como iglesia no es nuestra mayor prioridad es proclamar el Evangelio. Por eso necesitamos pedirle sabiduría a Dios para entender nuestra vida y nuestro lugar en esta tierra como cristianos. Como cristianos no vamos a ganar ninguna batalla políticamente.
Si nosotros le permitimos a nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía que se gasten tratando de hacer un cambio de esta manera, lo que vamos a hacer es descuidar, o peor aún, distorsionar la misión, el evangelio, menospreciando nuestro llamado divino, malgastando recursos que Dios nos ha dado como iglesia. Estoy hablando de la iglesia. No podemos confundirnos con respecto a nuestra ciudadanía, mis hermanos. No podemos confundirnos con respecto a nuestras lealtades, a nuestras obligaciones espirituales, demeritar nuestra misión. Nuestra prioridad como iglesia es proclamar el evangelio de salvación. Si en verdad queremos hacer un bien a la sociedad y cambiarla, va a ser siendo fieles proclamando el evangelio. Porque solo el evangelio tiene poder para cambiar las vidas desde lo más profundo. Y si hacemos obra social, qué bien. Vamos a hacer mucha. Hay muchas iglesias haciendo obra social y es muy bueno. Pero nuestra obra social, la obra social de la iglesia, es un pretexto para compartir el evangelio, no es el fin. Debemos de hacer obra social, debemos ser una bendición. Pero sabemos que solo el evangelio puede cambiar drásticamente una sociedad. No podemos volvernos como cristianos hostiles al gobierno o a la sociedad incrédula. ¿Sabes por qué? Porque donde tú ves un mal gobierno, Dios está viendo a personas miserables que van al infierno. Tú y yo no podemos tener resentimiento y odio a los que Dios no odia, por los que Cristo derramó su sangre, por los que más bien Cristo siente amor y compasión. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es lo que debería sentir, aún por el peor de los criminales. Nuestro llamado es a predicar, a enseñar, a testificar con el evangelio, a mostrar el poder de transformación de la salvación de Cristo Jesús, viviendo vidas que dan evidencias del poder salvador y transformador de Dios. Por eso dice Pablo, que obedezcan. Obedecer es el mismo principio, que se conformen a las leyes, que escuchen, que hagan caso. O sea, no podemos ser subversivos, no podemos ser activistas. Los creyentes estamos llamados a usar nuestras armas espirituales. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 4 al 5? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Puedes decir conmigo eso? Poderosas en Dios. Son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quieres vivir pacíficamente? Bueno, en primer lugar te voy a decir, debes llegar a una convicción como cristiano. Tu benefactor, tu cuidador, tu pronto auxilio en las tribulaciones, tu roca firme, tu sustentador, no es un país, no es una economía, es un Dios todopoderoso y se llama Jesucristo. Donde quiera que estés, si estás con Él, vas a estar seguro. Mira lo que dice la Escritura, 1 Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Ese es el corazón de Dios, del Espíritu Santo, por todos los hombres, por los reyes, y estamos en el tiempo de Nerón, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivas quieta y reposadamente, mientras vives en piedad, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, incluyendo Nerón, aunque él no quiso, pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo vino por todos ellos. ¿Te das cuenta cuál es la prioridad de Dios? Y si es la prioridad de nuestro Dios, debería ser la nuestra. Acuérdate, estar en el contexto de una monarquía malvada e injusta. Por eso necesitas comenzar orando por tus autoridades, por su salvación, porque a Dios le importa tanto que entregó a su Hijo unigénito a morir por ellos y no quiere verlos ardiendo por la eternidad en el infierno. Y mientras tanto tú y yo, entonces vivimos en toda piedad y honestidad. Mira otros textos. Romanos 13:1-3 dice, toda persona, y toda es toda, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad, y toda es toda, estamos hablando de Nerón en aquellos tiempos, proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instruido. Guarda eso. Al rebelarte contra la autoridad, estás rebelándote contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades, eso me encanta, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo correcto y ellas te honrarán.
Versículo 4 del capítulo 13, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia, por estas mismas razones. Dice, versículo 6, por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Checas? Dios ha puesto las autoridades. Sujetarse a ellas es sujetarse a Dios, es un mandato divino. Por eso es por lo que el incrédulo no se quiere sujetar, porque se rebela contra Dios. Por más corrupto que parezca, Dios puso esa autoridad para nuestro bien. Si hacemos lo bueno, entonces nada tememos. Obviamente, si vives tu vida queriendo hacerlo todo chueco, con tranza y mordida, ¿qué esperas? Te va a caer el chahuizle, tarde o temprano. Y puedes decir, pero es que nadie lo hace, nadie hace bien. Bueno, pues por eso está el gremio como está, mi hermano. Pero yo te aseguro algo, el que honra a Dios, Dios le honra a él. El que confía en Dios y espera en él, Dios no le abandona. Salomón dijo en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En toda su vida como hijo de rey con David, su testimonio es, yo he visto que Dios no desampara a los suyos, aun si están en el peor lugar. Tienes que saber algo, mi hermano, y ponerlo en tu corazón. El problema primordial de las sociedades ni es la falta de dinero, ni es la falta de un buen gobierno, educación, vivienda, salud, es la ausencia de Dios. Y dirás, pero mira, los cristianos en Siria los están degollando. ¿Así cuida Dios de los suyos? Nosotros escuchamos noticias que vienen de no sé dónde, pero te aseguro algo, solo aquellos que viven esas situaciones y entregan su vida por su fe, saben que pueden disfrutar de la gracia y la esperanza y la compañía del Señor, porque Dios no abandona a los suyos. Yo me acuerdo de Esteban, ¿sabes? Esteban dando su vida por Cristo. Justo cuando estaba a punto de morir, ¿sabes qué? Levanta los ojos al cielo y ¿sabes qué ve? A Cristo de pie, mirándole. Dice una parte en Apocalipsis que Él ama y Él se interesa en la muerte de los justos, pero Cristo está viendo toda la eternidad. Nuestra vida en este mundo es un respiro. Por eso Pablo escribió en 1 de Pedro 2, 13 al 7, por amor al Señor respeten a toda autoridad humana. Checa la motivación. Otras versiones dice por causa del Señor. Él es la causa. Respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado, para que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, esa es la manera en la que brillamos, calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y temiendo a Dios, respeten al rey o al gobernante o al presidente. ¿Por qué? Porque somos un pueblo purificado por Él mismo, peculiar, celoso de buenas obras, quienes nuestro mayor anhelo debería ser adornar la sana doctrina, traerle gloria, porque como Abraham sabemos quién nos llamó y hemos caminado con Él. Por esta razón y con esta motivación dice también Tito a los cretenses, inciso B, dispuestos a bendecir, que estén dispuestos a toda buena obra en esta sociedad. Dispuestos es la palabra getoimos, es ajustados, listos, preparados, prestos, dispuestos, disponibles. Habla de una disposición voluntaria para tomar la primera oportunidad que se presente para bendecir a los que nos rodean. Habla de un anhelo sincero y amoroso por servir a los demás, porque ese fue el anhelo sincero y amoroso de nuestro Señor. Vino a amar y a servir. Gálatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que en un futuro no muy lejano, porque hay iglesias haciéndolo, mi hermano, nos permita armar brigadas de ayuda en tiempos de crisis. Tenemos constructores, mecánicos. Podríamos ir con toda libertad a hacer obra social para predicar el evangelio mientras amamos y servimos a los que están en necesidad.
mucho más allá de cumplir con un deber o ganar una medalla o que salgamos en las noticias, por amor a nuestro Señor, quien entregó su vida por nosotros. Un falso maestro y un falso creyente está centrado en sí mismo. Lo único que le importa es sí mismo, no los demás. Mi hermano, mi hermana, estamos puestos para bendecirnos. Qué bueno que también, por ejemplo, entráramos a este recinto, no siempre buscando lo nuestro, no siempre viendo a ver si damos el ancho acá, no, a ver qué tenemos que mejorar, sino con mente de servicio. Señor, así, en ese mismo corazón, muéstrame la necesidad, qué hay que hacer para cubrirla. No decir, pues aquí no hay ministerios, no hay cómo servir. No, hay muchas necesidades. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados que no las vemos. Y si hay necesidades que estás viendo es porque Dios te está llamando a cubrirlas. Han pasado años, mi hermano, y solo una persona, esporádicamente 2 o 3, vienen y ayudan a limpiar. Y aquí vemos más de una. Afuera en los jardines, hay mucho por hacer, mucho por servir. Hacer lindo este lugar para que la gente se sienta bienvenida, que sepa que Cristo la ama. Y es una actitud que nosotros deberíamos estar haciendo, estar siendo bendición. Y Dios nos quiere dispuestos, listos para hacer una bendición. Porque si al final solo viviste para servirte a ti mismo, cuando llegues al cielo vas a ser el más miserable de todos. Tenemos que abrir nuestro corazón. Acuérdate, lo que tenemos no es nuestro, para eso existimos, para ser las manos generosas de nuestro Dios, prestos a compartir el evangelio, su amor. ¿Cuánto más en la comunidad? Comienza en tu hogar, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, tu hogar, tu neighborhood, tu iglesia y entonces la sociedad. Que pudiéramos ser reconocidos por el gobierno y la comunidad, no por alborotadores, sino por el bien que hacemos en la comunidad en el nombre de Cristo, compartiendo el evangelio de Cristo en palabra y obra. Que nadie difamen, o sea, incisos en nunca hablando mal de ellos, ni siendo contenciosos, sino con todo el fruto del Espíritu. Difamar es la palabra blasfemeo, de donde viene blasfemia. ¿Sabes qué significa? Avergonzar, hablar impíamente, hablar mal de, injuriar, calumniar, decir mal, maldecir, un lenguaje profano. Mira, hoy que estamos en tiempo de elecciones en México, en el Facebook hay cosas horribles. Y aún con el mismo gobierno de este país. Mis hermanos, si somos cristianos, debes saber que no es voluntad de Dios que te expreses de tus gobernantes como te expresas. Recuerda que expresarte así de ellos es expresarte de la voluntad, de la autoridad puesta por Dios y es resistir su autoridad. Y es verdad, puede ser un mal gobierno. Pero yo una vez escuché muy sabiamente, mi hermano, escúchalo esto. Cada pueblo tiene el gobierno que merece. Porque el gobierno no es sino el reflejo del pueblo. Te voy a decir por qué. Si todos fueran honrados, piensa en México, si nadie fuera corrupto, todos respetan el derecho ajeno, cada hogar es un ejemplo de un papá que gobierna su hogar con juicio y con justicia, en el trabajo igual, nadie roba a nadie, nadie abusa de poder, nadie roba a su empleador, nadie pone en mal a su compañero, y el gobierno fuera injusto y corrupto, lo acepto. Aún Dios tendría sus propósitos. Pero si en cada hogar, cada dependencia, cada negocio, cada escuela es exactamente la misma dinámica, racismo, opresión, deshonestidad, ¿qué te puedo decir? El gobierno solo es un reflejo del pueblo. ¿Por qué creerías que un gobernante o un pecador igual que tú y que muy probablemente ni conoce a Dios sería tu salvación, sería la solución para tus problemas o para el país o para un futuro mejor? No estoy diciendo que no cumplas con tu deber civil, no sería coherente como un buen ciudadano, no significa que no escojas con sabiduría, que busques a Dios, que esperen en Él y que puedas hacer tu voto o ejercer tu voto. Pero la Biblia no te llama a tener una esperanza en seres humanos que nada pueden hacer por ti, si eres cristiano. Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Isaías 31:1 dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? La carne. Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores y depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda del Señor, el Santo de Israel. Job 12:10, en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Entonces, si eres creyente, mi hermano, tienes que confiar que aún en un gobierno como el de Nerón, Dios está muy por encima llevando a cabo sus propósitos.
Claro, si estás engañado por la filosofía de este mundo, piensas que tu mayor bien es ser feliz aquí y ahora, no tienes ningún deseo por lo eterno, pues buena suerte. Te voy a decir por qué, porque este mundo es inestable, es inconsistente. Mira las noticias. El Señor dijo, oirán de guerras y rumores de guerras. Bueno, probablemente estamos al borde de una guerra, y si eso sucede, cualquier cosa puede pasar, aún dentro de este país tan hermoso y seguro que parece. Tienes que entender que solo Dios tiene las cuerdas para mover tiempos, edades, reinos, gobiernos, naciones. Todo está bajo su soberanía y sabiduría. Pero también ese Dios maravilloso y eterno tiene en su libro el número de días que tú y yo viviremos en este mundo. Él sabe cuándo va a llegar el fin de todo lo que ves. Pero ese Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por tus pecados. Entonces, en Él sí puedes confiar y deberías confiar. ¿Quieres vivir en paz? Ahí tienes 1 Timoteo 2:1-4. Comienza orando por tus autoridades. No te expreses así de ellos. Con todo respeto, con toda confianza, mejor dirígete a tu sustentador. Ora por ellos, porque Él sí puede lograr lo que necesitas. Para Él nada es imposible. Dice que no sean pendencieros. Pendencieros es la palabra amajos. No combativo, pacífico, sosegado, no contencioso, que no busca pleito. Porque nosotros sabemos que por mucho que pataleemos y que demos gritos y sombrerazos, el único que puede hacer lo mejor para todos es Dios. Entonces piensa en eso. Así brillamos para el Señor. La hostilidad, la venganza, el odio, violencia contra el gobierno, contra los incrédulos. Alguien que se supone que está instruido por la gracia de Dios, no queda. Acuérdate quién representamos y lo que deseamos, el más alto bien de todos. Dice, sino amables. Amables es la palabra epieikes. O sea, apropiado, gentil, bondadoso, considerado, indulgente, que expresa consideración, que razona las cosas, no se deja llevar. Versículo 2 dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre es la palabra prautes, humildad, dulzura, fortaleza sujeta al control. Alguien que le da su vida a las riendas del Espíritu Santo para que le controle, porque es un fruto del Espíritu. 1 Pedro 3:5 dice, santifiquen a Dios en el Señor en vuestros corazones, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué tengo que ser así, mi hermano? Porque nuestro Maestro Jesucristo así fue. ¿Sabes que la única vez que Él se describió a sí mismo, la manera en la que dijo, esta es la manera en que ustedes van a encontrar descanso para vuestras almas, es cuando son mansos y humildes de corazón? Porque dejamos de pretender ser alguien que no somos. Porque dejamos de correr bajo las reglas de un mundo que nos trae de cabeza arrastrados, que nos tiene cansados, porque nos dice la única manera de que tú seas algo y que alguien te ame y que seas alguien, pues que seas capaz, único, diferente a los demás, y los demás que no son nada, fuchis, perdedores. Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estos rasgos de carácter hoy son despreciables para la mentalidad de nuestros días. Hoy en día el malvado, el abusado, el mejor peleador, el mejor pensador, el que engaña a todos y que nadie lo engaña, él es el héroe. Pero te repito otra vez, ¿quién estará mal? ¿De veras piensas que el mundo está como está por ser tan bueno y tan justo que pues lo bailó el diablo? Porque el mundo era muy bueno. Para nada. Mira lo que dice Proverbios 14:32. El malvado cae por su propia maldad, pero el justo halla refugio. ¿En dónde? En su integridad. El incrédulo le apuesta al mal, al engaño, a la impiedad. En eso confía, en el abuso de poder, pero jamás va a ganar. Honestamente, mira las noticias, mira la historia, todos los malvados han caído y caerán, pero Cristo, mi Cristo, tu Salvador, fue amable, fue manso y humilde de corazón y venció. ¿Quieres ver la fotografía? ¿Cómo venció humillándose? Ahí te va, son dos fotos. Primera foto, Isaías 53:2-3, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
así. Pero mira la siguiente foto de su victoria. Apocalipsis 9, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, porque murió por nosotros, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sus ángeles, su iglesia, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué? Estos rasgos de carácter son los que trajeron al Señor para acá. Este comportamiento se espera de todo creyente para con todos los hombres, todos los hermanos en Cristo, todos los seres, aún los difíciles de soportar, gobiernos, todos, porque sencillamente así es nuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, lo hizo salir sobre Nerón, hace llover sobre justos e injustos. Él ama, bendice, es paciente, y así debemos ser nosotros. Segundo punto, no olvidando jamás nuestra antigua condición antes de Cristo. Dice, porque nosotros, eso me encanta, y aquí cambia el color, ¿verdad? Pero es parte de lo mismo. Nosotros también éramos en otro tiempo. Me encanta. Dice todo el versículo, éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, definitivamente Dios nos llama a aborrecer al pecado, mi hermano. Es algo que vamos aprendiendo mientras nos relacionamos con Él, mientras vamos creciendo, mientras su palabra nos lava, nos transforma, algo que va sucediendo. Pero algo que no tienes que olvidar jamás, por eso lo pone aquí Pablo, es que Dios sí aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sencillamente aquellos que hoy tienden a exasperarnos y con los que de repente decimos, pero ¿cómo es posible que estén haciendo eso? O sea, sí, es cierto, nos indigna, ¿no? Pablo nos está diciendo, todos nosotros, nunca te olvides, Chuy, que todos nosotros fuimos lo mismo que ellos. Y de hecho ahí te va, mi hermano. De no haber sido por la gracia salvadora de Dios quien nos hizo libres de condenación, lo seguiríamos siendo. Todos venimos del mismo ancestro, todos, absolutamente todos nacimos en pecados. Solo hubo uno que no fue pecado, que vino sin pecado, y ese es Cristo, porque solo Él es Dios, quien se hizo hombre. Ni siquiera su madre. Ella también declaró que necesitaba un Salvador. Y en todas las listas que Pablo da por toda la Biblia acerca del pecado y las obras de la carne, todos estamos incluidos. Ahora alguien puede decir, pero Chuy, es que yo me convertí cuando era niño y por gracia de Dios ni siquiera escuché a veces de algunos pecados que menciona la Biblia. Otros dirán, es que yo me convertí cuando era adulto, pero siempre llevé una vida pues relativamente moral y responsable, ¿no? Sí, pero si no somos salvos, todos nacimos en pecado y estamos inmersos en depravación por nuestra propia naturaleza y fuimos enemigos de Dios, no importa cuán moral, respetable o religioso puedas haber sido en tu apariencia externa. Efesios 2, 1 al 3 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, incluyendo Pablo, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza, no hijos de Dios, objetos de la ira de Dios. Por eso, por más indignante que te parezca la conducta actual, mi hermano, por lo que se practica, por lo que se enseña, la manera en la que se ha aceptado y hasta se ha puesto a niveles heroicos, por ejemplo, el declararse homosexual, el ser una estrella de pornografía, el que tenga sexo casual, el aborto, que fomenten en los niños en las escuelas toda clase de conducta, menos la castidad o la piedad. Todo eso es malo, es destructivo, destruye personas, destruye sociedades. Porque la sociedad está caída, pecadora, pero debemos de aprender algo, mis hermanos, como cristianos, y nunca olvidarnos al ver nuestro pasado. No debemos asustarnos.
porque de ahí venimos. ¿Qué debemos esperar de un pecador? Pues pecado, ¿verdad? No vas a esperar que alguien que se acaba de convertir vaya a actuar bien. ¿Qué vas a esperar de alguien que se entrega a su carne? Pecado. Tenemos que aprender a amar soltando, así como Dios nos ama a nosotros. Dios conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero aún así se la jugó y nos salvó y nos amó. Es decir, no estamos para juzgarnos entre nosotros, no estamos para juzgar al mundo incrédulo. Obviamente no juzgar no significa alcahuetear, ¿verdad? O señalar el pecado o lo que está mal, porque sí estamos llamados a la madurez y eso tiene que ver con tener los sentidos entrenados con la palabra de Dios para discernir entre el bien y el mal. Sí tenemos que hacer eso, pero lo que se refiere es que no condenemos y mandemos al infierno a las personas, creyéndonos que porque estamos en la iglesia somos mejores. No, eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Solo Él es bueno, Él es justo. Nosotros fuimos rescatados por gracia y ya no somos lo que éramos por gracia de Dios. Porque mira, Pablo se está incluyendo, todos nosotros. Me gusta el énfasis. Dice, éramos, tiempo pasado. Por si fuera poco, dice, en otro tiempo. O sea que no hay un creyente genuino que no puede seguir, que siga siendo el mismo después de 10 años. No puede ser. Tiene que haber crecimiento, avance. Hay cosas que son del pasado y que no pueden, no deben seguir siendo parte de ningún creyente. Habla Pablo que esto es de un tiempo muy lejano, el cual no quieres volver. Cuando yo veo estas cosas, sabes que es un tiempo que veo lejano y lo veo con cierta tristeza, hablando de mi vida. ¿Y sabes por qué? Por tanto tiempo perdido, por tanto dolor generado por necedad, por dureza de corazón. Pero al mismo tiempo lo veo agradecido. Adoro a mi Señor por haberme salvado y por haber salvado a un pecador tan torcido y perdido como yo. Dice, insensatos, anoetos, sin inteligencia significa eso, necios. Piénsalo, desperdiciando recursos, tiempo, arriesgando tu vida por día gratis, talento, en vicios que solamente van a hacer que cuando seas viejito vivas infeliz, lleno de enfermedades o con efisema pulmonar. Haciendo tarugadas, eso yo lo hacía, hablo por mí. Y esta ignorancia producida por rechazar la verdad y amar la mentira. Piensa en la humanidad, presume tecnología, presume todas estas cosas, pero la familia, la sociedad se está cayendo en pedazos, porque no sabe discernir de lo verdadero y de lo que es falso, engañado por el príncipe de la potestad del aire. Satanás, dice 2 Corintios 4:4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Romanos 1:28 al 29. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Rebeldes, la palabra apeises, difícil, ¿verdad? Pero es eso, sin el menor sentido de la sujeción. A mí nadie me manda, ¿no? Totalmente sin el menor sentido de honra o respeto a la autoridad. Siempre contestón, siempre contradictor. ¿Cómo se llama? Me dicen Contreras, ¿no? ¿Y cuál es el otro apellido? No me acuerdo. Rebeldes, no sé. Impersuadibles, sabios en nuestra propia opinión, potros salvajes rumbo al desfiladero o al degolladero. Extraviados, la palabra planao, que significa engañado, vagando, errando, descarriado, equivocado, con el camino torcido, aún conociendo el camino recto, de forma deliberada. Así me veo yo. Esto es una fotografía mía en mi pasado, mi hermano. Sin propósito para vivir, metas equivocadas, desgastándome por lo que no sacia, como voy al degolladero, como oveja sin pastor, a merced de los lobos, siempre yendo a ser robado, lastimado por mis pecados, por las tinieblas de mi mente, extraviado, sin darme cuenta del daño que hacía y que me hacía a mí mismo y le hacía a los demás, robándole a mi familia, engañándome a mí mismo. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavo es la palabra douleuo, que significa eso, sirviendo como esclavo, una esclavitud involuntaria. Codicias es la palabra epitsumía, que significa lo prohibido, deseos por los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice deleites diversos, placer, lascivia, delicia. Ahora sí, dice diversos, multiformes.
Y estos deleites es la palabra hedoné, donde se deriva el hedonismo, la búsqueda insaciable de satisfacción individual. Es lo que caracteriza a nuestra sociedad. Impureza, inmoralidad, adulterios, fornicaciones, todo lo que nos robaba la capacidad del verdadero amor porque nos tenía esclavos, lo que nos roba la oportunidad de verdadera intimidad, haciéndonos más y más insensibles y ventajosos, queriendo satisfacernos sin compromiso, solo quitando, nunca dando, pensando que era muy divertido. Es que soy muy libre, ¿no? Pero cargando unas cadenas pesadotas de relaciones autodestructivas, incapaces de relacionarnos de la manera correcta. Versículo 3, viviendo en malicia y envidia. Viviendo es la palabra diago, ¿verdad? Malicia habla de depravación, sentimientos detestables, pleitos, odios, resentimientos. Envidia se refiere a la mala voluntad, arder por el bien del otro que yo no tengo. Jamás estar satisfecho con lo que tienes y siempre querer más. Insaciable y no soportar que otra persona tenga más que tú. Imagínate, dice viviendo en esto. Piensa en eso, mi hermano. Esta maldad y envidia eran nuestro hogar. Era lo normal. Era nuestra típica manera de habitar en este mundo, lo ordinario. Viendo esta fotografía yo pienso, ¿cuándo íbamos a conocer la paz? ¿Cuándo íbamos a conocer la verdadera plenitud? Todo esto nos llevaba a lo último, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, es literalmente un odioso, en un mal sentido, que es el fruto natural de un corazón no regenerado. Proverbios 28:21 dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. O sea, el problema no es el pan, ni la mantequilla, ni el cuchillo, el corazón del hombre, que por el pecado tiene esta terrible tendencia al odio y al resentimiento. Y uno tiene que ser odioso, pero el otro tiene que ver con terminar siendo odiado por el daño infringido a la otra persona. Tú lo has visto, lo has experimentado, yo lo experimenté. Por ejemplo, un hombre abusador y ventajoso que se aprovecha de una mujer joven e inexperta, se hace odioso, a ella termina odiándolo con todo su corazón. Matrimonios que se hacen promesas de amor y terminan queriendo dispararse en la cabeza. Relaciones que comienzan muy apasionadas y terminan con corazones rotos, odios, resentimientos que marcan su vida entera, marcan la vida de sus hijos y sus futuros hijos porque los crean con ese mismo odio y a su vez están mandando y heredando a la siguiente generación este odio. Y todo esto, mi hermano, ahí anduvimos. Ahí estaba nuestro domicilio. Domicilio actual, aborrecible, aborreciendo a otros. Calle de la envidia y calle de la maldad. Y te voy a decir algo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, ahí es donde vives. Lo que crees estar viviendo nomás es una ilusión. La palabra ahorita está corriendo el velo, mi hermano, y te está permitiendo ver la miseria en la que realmente estás viviendo. Ven a Cristo. Y nosotros, mi hermano, al estar conscientes de esto, ¿sabes que deberíamos ser humildes? Deberíamos de cuidarnos de tener sentimientos de juicio en contra de aquellos que siguen pecando o que a veces pecan contra nosotros. Deberías recordarte de dónde el Señor te sacó, cómo el Señor nos miró, cómo los mira hoy a ellos. Y eso incluye el gobierno. Por eso tengo mi punto 3. Nunca olvidando que el día de hoy somos nuevas criaturas por pura misericordia. Me encanta, mi hermano, aquí es un contraste impresionante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Estos perros de la Biblia son impresionantes, mi hermano. Densas tinieblas y de pronto luz inaccesible. Efesios 2, muertos en delitos y pecados, objetos de la ira de Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos en pecados nos dio vida. De la misma manera, mi hermano, vemos colores oscuros, tenebrosos. Grábate ese versículo 3, mi hermano. Pero qué gloriosa manera de contrastar. Yo lo digo por mí, qué glorioso día para mí, mi hermano, esa noche que su luz me resplandeció. Que su evangelio se hizo carne en mi vida, que por primera vez vi la luz, como dice aquí, y como un recién nacido di mi primer bocanada de aire de vida eterna.
y sobre toda esa tenebrosa oscuridad, sobre toda esa insensatez, rebeldía, extravío, esclavitud de codicias, malicia, envidia, odiosidad, la bondad de mi Dios y Salvador y su amor me resplandeció. Opacó, hizo huir toda esa maldad. Y con su bondad no solo me dio vida, me salvó, me quitó mis cadenas. Con sus manos llenas de ternura me recogió de la sociedad donde estaba. No le importó ensuciarse y me lavó. Me cubrió con un nuevo vestido, con su justicia y su bondad. ¿Por qué? No me lo preguntes, no lo sé, pero aquí estoy y aquí estás. Y te voy a decir algo, la bondad del Señor ya fue manifestada. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, la puerta está abierta. Pero te voy a decir algo, esto tiene que ser en primera persona, porque es algo que debes haber experimentado personalmente. La salvación no es grupal, es personal. Tú tienes que tratar este versículo 3, estos pecados con Él. Y si no te ves en este versículo 3, en esta fotografía tan tenebrosa, asquerosa y oscura, si no te has visto en ella, entonces no puedes reclamar que eres salvo. Sencillamente porque no has visto el contraste entre la luz y las tinieblas. Y todo sigue siendo tinieblas para ti. Pero no tiene por qué ser así. Porque hoy la bondad de Dios, su amor está resplandeciendo como millones y millones de galaxias juntas sobre la tenebrosa oscuridad de nuestras vidas. Pero lo tienes que ver tú, para que cada día de tu vida puedas agradecerlo y servirlo como nos está pidiendo que le sirvamos. Sujetarte a las autoridades, lo que hemos visto. Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es un hecho. ¿Has experimentado esto? Este contraste, eres salvo, pero cuidado. Sí somos salvos, pero nada tuvo que ver con nuestras buenas obras. La Biblia dice que nuestras mejores obras de justicia, ese día que cruzaste al cieguito la calle, el día que estuviste dispuesto a dar tu vida por tu hijo, el día que te propusiste con todo tu corazón cumplir todos los ritos y tradiciones de tu religión, el día que hiciste tu mejor obra social y alimentaste a los huérfanos o fuiste al asilo de ancianos, dice Isaías, son trapos de inmundicia para Dios. Antes de Cristo tú y yo estábamos en el versículo 3, punto. Esa es la realidad de todo ser humano. No hay tal cosa como que nazca un bebé inocente, eso no existe. Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53, 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, Señor? Si no fueron mis obras, dice el versículo, por su misericordia. ¿Qué significa misericordia? No darte lo que mereces. Honestamente, mi hermano, ¿qué merece alguien que está en las tinieblas del versículo 3? ¿El cielo? ¿De veras? ¿Alguien que fue a cuentas viviendo en el versículo 3 sin Cristo, de verdad crees que va a resultar inocente? Yo creo que no. Todos merecemos la condenación. Pero ¿por qué no nos da el Señor lo que merecemos? Porque tenemos un Dios generoso que se deleita en perdonar, que se deleita en hacer de lo que no es una maravillosa obra de gracia. Dice en Romanos 5, 6 al 7, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Cuándo? Cuando éramos incapaces de salvarnos. 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Romanos 5:8, en la Reina Valera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y estando en ese versículo 3, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué crees que le adoramos, mi hermano? ¿Por qué crees que decidimos negarnos a nosotros mismos, a los deseos impíos que batallan contra nuestra alma, sujetarnos a las autoridades, establecer los principios bíblicos como padres, como esposos, con nuestros hijos? Dime una cosa, ¿es tu Salvador digno de que lo hagas o no? ¿Es tu Salvador digno de que lo hagas o no? Dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración. Dos cosas que sucedieron, mi hermano, por pura gracia y por pura misericordia.
Cuando nos rendimos por fin al Señor y le entregamos nuestras vidas, esta es una obra del Espíritu Santo. Y nos lavó, mi hermano. No me la acabo. Nos lavó de toda esa maldad del versículo 3, que nos tenía condenados, enfermos, peor que un enfermo terminal de cáncer o lepra. Su sangre preciosa nos lavó de toda esa maldad. Yo jamás me hubiera podido quitar eso de mí. Un enfermo terminal de cáncer no se puede sanar a sí mismo. Imagínate qué peso quitó de nuestras vidas. Impresionante. Yo no sé si te gusta bañarte, espero que sí, ¿verdad? Pero después de un día caluroso de trabajo en la tierra, en el pasto, donde sea, un baño literalmente te vuelve a la vida. Ahora imagínate ser limpiados de una eternidad de inmundicia. Al ver la luz de Jesucristo resplandecer en nuestras vidas y sentir que en verdad por el Espíritu Santo nuestra culpa es quitada. Eso es impresionante. Y no solo nos limpió, nos regeneró. Implica este nuevo nacimiento, nueva criatura. Ese viejo chu y podrido del versículo 3 no tenía remedio. Dice la Biblia que Cristo lo crucificó en la cruz, pero un nuevo Chuy ha nacido. Salió de la tumba junto con Cristo. Ponle tu nombre. El Señor le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley experto en religión. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, Señor, no entiendo, ¿tengo que regresar al vientre de mi madre? No, Nicodemo le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y sabes qué, Nicodemo? Así funciona. El viento sopla de donde quiere. No oye su sonido. Oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y después le explica Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú escuchas eso, el Espíritu Santo sopla. ¿Está soplando acaso el Espíritu en tu corazón hoy? Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hay un nuevo ser, mi hermano, cuando vienes a Cristo. Y este nuevo ser es ahora un hijo de Dios, ya no es hijo de ira. Este nuevo ser, Dios lo adopta, lo hace su heredero, le da todas las bendiciones que a su Hijo Jesucristo. Y nos dice, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? Uno es el nuevo nacimiento, pero ese se refiere al efecto de la regeneración. Se refiere a este poder transformador del Espíritu Santo que hemos venido hablando, que sucede en cada creyente y que obra a través de la palabra de Dios y del Espíritu. En este momento el Espíritu nos aparta para Dios. Y entonces es cuando comenzamos a funcionar como este pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Sin esto nomás somos religiosos que nunca podremos hacerlo. Segunda de Pedro 1:3-4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo para llevar una vida de rectitud. Si no llevas una vida de rectitud, necesitas acudir a donde está el poder. Todo eso lo recibimos cuando, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas, la palabra de Dios. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Y qué va a suceder cuando participes de esa naturaleza divina? Escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Quisiera que entendieras el peso de tu salvación. Que entendieras por qué Pablo está diciéndole a Tito, instruye a los cretenses en vivir en este estándar de vida. Porque es Dios en nosotros, mis hermanos, no somos nosotros. Por supuesto que cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos, pasar tiempo en la oración y en la palabra. No cuando voluntariamente y desobedientemente nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí volvemos, pero solitos agarramos las cadenas y nos las ponemos. Ya no es la naturaleza pecaminosa, somos nosotros. Por eso es un gran pecado y maldad el tener en menos la sangre de Cristo. Por eso cuando piensas en que estoy contristando al Espíritu Santo, no es algo ligero, es algo grave. No lo hagas. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí estaba, mi hermano, tu nuevo ser, toda esa gracia derramada de una manera excéntrica y espectacular, abundantemente. Dice
Juan 3, 33 al 36, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu que dice, sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos, a Jesucristo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen ya vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Abundante es la palabra plousios y significa amplio, rico, generoso, extremo, extravagante. Y ya lo tienes si eres creyente. Pero tiene un propósito. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez justificados, una vez vestidos con la inocencia de Cristo, con la justicia suya, entonces venimos a ser herederos de Dios. Y sabes que esas son palabras mayores, mi hermano. La riqueza de Dios, la riqueza divina, vale más que el universo entero con todos sus planetas. La esperanza bienaventurada de la vida eterna, gracia sobre gracia. ¿Qué dice Romanos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y termina el versículo 8. Palabra fiel es esta. Otra vez, lo que te vengo diciendo todo esto es verdadero, es confiable, es creíble, es digno de que lo hagas la convicción de tu vida. Piensa otra vez, ¿dónde está sostenida tu vida? ¿En qué sostienes tu esperanza? ¿En qué palabra? ¿En la de quién? Porque ciertamente de un lugar estás tomando la seguridad de las decisiones que estás tomando hoy, sean decisiones sabias o necias. Y solo hay un Dios, solo hay una verdad. Fuera de la verdad el resto es mentira y no te va a sostener. No esperes a darte cuenta de eso cuando sea demasiado tarde y tengas que estar allá dando cuentas sin Cristo como tu abogado. Sin Cristo no hay esperanza. Sigues en el versículo 3. Si no hay esperanza. Versículo 8b. Y en estas cosas quiero que insistas con firmezas. O sea, son las que tienes que escuchar constantemente. Ponerlas en tu corazón. Escríbalas en post-its, en index cards. Te voy a decir por qué. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir en libertad? ¿Cuántos quieren vivir en plenitud? Tienes que ser firme en tu corazón y tomar estas verdades y alimentarte de ellas cada día. Esa es la única salida. ¿Por qué? Versículo 8. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, no es para todos. Si no has creído, sigues en el versículo 3. Te amamos, no somos mejores que tú, nos compadecemos de ti, pobre de ti y de los que te rodean, están en tinieblas. No quisiéramos que estuvieras así, ya estuvimos, no fue bueno. Mejor sería que te resplandeciera la luz, la bondad, el amor de Dios. Pero si eres de los que creen en Dios, ahora piensa bien, creer en Dios no es una mera expresión. Santiago 2 dice, tú crees en Dios, es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios es creer en el testimonio de Dios, lo cual es todo lo que te acabo de decir. Ocuparte en buenas obras. Y entonces, si tú crees de esta manera en Dios, confías en Él, le crees a Dios, puedes ocuparte en buenas obras como una respuesta, como un resultado. No para ganar salvación, porque por gracia de Dios ya fue derramada abundantemente en tu corazón, porque ya has sido regenerado, renovado, impactado con la luz del amor y la misericordia de Dios. Por eso cerramos este día. Estas cosas, todo lo que te acabo de decir, esto sí para que veas, mi hermano. Está bien que comas tu chía en la mañana, te hace bien al estómago. Pero te voy a decir algo. Son estas cosas las que son buenas y útiles a todos los hombres. Son útiles para darte herencia con los santificados. No sé qué estés tomando como útil en tu vida hoy. Si tu trabajo, si tener papeles, si tener hijos, dinero, fama, éxito, pero si no es esto, no es realmente útil, porque hoy podrían reclamar tu vida y lo que has provisto de quién será. Mis hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas. Te voy a preguntar, ¿vas a comenzar a orar por tus autoridades y dejar de criticarlas? Trátalo con Dios, no conmigo.
¿Estás dispuesto a comenzar a confiar no en hombres, sino en tu Señor? Trátalo con Dios. ¿A quién le gustaría el día de hoy, que de pronto se dio cuenta que está en el versículo 3, moverse al versículo 4 y de ahí en adelante? ¿Quién quiere tomar ese paso de adornar la sana doctrina y de vivir para la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Estos cretenses como yo, quizá como tú, no sé, ¿cuánto nos hace falta escuchar esto? ¿Cuánto nos hace falta apuntar nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe? Por eso le adoramos, por eso le servimos. No es fanatismo, la salvación es real, la vida eterna es real. Que hoy tengamos gozo y esperanza es real. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No sé si el día de hoy hay alguien que tenga una tremenda necesidad en su corazón de tener esta convicción firme en su corazón. No sé si el día de hoy hay alguien que no haya hecho a Jesucristo el Señor de su vida y hoy quiere entregarle su vida. No hablo de los que ya han escuchado una y otra vez acá y que sé que son salvos. Yo hablo de si tú en tu corazón no tengas miedo a decir yo quiero brincar del versículo 3. ¿Habrá alguien en este día? Quisiera orar por ti. Y decírselo al Señor. Muy bien. La siguiente parte es, habemos algunos en necesidad y el día de hoy yo sé que la situación está incierta allá afuera y yo quisiera pedirte si tú tienes esa necesidad de ser afirmado en tu corazón, afirmada en tu corazón de quién es tu proveedor, quién es tu Dios, te invito a que te pongas de pie y que se lo digamos junto en oración al Señor y que Él pueda darte esta convicción. Y Señor Jesucristo, en este día precioso, maravilloso, hoy venimos delante de ti, Señor. Padre, tú tienes la manera, Señor, de arreglar las cosas, Señor. Yo sé que a muchos de los que estamos acá nos alcanzaste en la situación en la que estamos hoy y en verdad quisiéramos honrarte. Quisieras abrir la puerta, Dios. Quisieras abrir la puerta si este es el lugar donde tú nos tienes para bendecir, para compartir el Evangelio, Dios. Quisieras abrir la puerta, Dios, para que podamos hacerlos con toda libertad y sin ningún estorbo. Por favor, Señor. Señor, quisieras a tu iglesia, Calvary, los que estamos acá, los que hayan escuchado por internet, Señor, darnos la oportunidad de tener esta plena convicción, Señor. De no andar por vista, sino andar por fe. Señor, tu Espíritu Santo ya nos ha lavado, nos ha regenerado y abundantemente has derramado tu gracia sobre nosotros, Señor. Ya somos herederos, ya tenemos esperanza de vida eterna. Dios mío, quisieras, por favor, transformar dramáticamente, Señor, la vida de cada una de estas personas aquí presentes. Sé que lo has hecho, Señor. Yo quiero que lo sigas haciendo en mi vida y yo sé que ellos también. Oh, Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, poderoso, Señor. Ayúdanos a ser cristianos entendidos, Dios. Ayúdanos a no ser ignorantes, Dios, de la maravilla que es tu gracia, de cómo tu misericordia nos alcanzó, Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino porque nos amaste, Señor. Enséñanos como iglesia, Padre. Enséñanos a adorarte y amarte, Señor, por lo que has hecho, Señor, pero no una voz vacía en una canción, Señor, sino en una vida transformada, Señor. La transformación es tu responsabilidad. Yo lo sé, Señor. No puedo hacer nada para transformarme, Señor. No puedo hacer nada para nacer de nuevo. Yo lo sé, Señor. Pero mi responsabilidad sí es decidir obedecer. Mi responsabilidad sí es
ponerme, Señor, en el altar, Señor, a ser sacrificado para ti, Señor, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esa sí es mi responsabilidad. Abandonar mis ídolos, abandonar mi vida chafa y entregártela. Esa sí es mi responsabilidad. Dios, si mi vida no está como debería estar, si la plenitud en mi vida no está como debería ser, es porque no he sido fiel. Dios, si no hablo acerca de cosas materiales, hablo de la prosperidad de mi alma y mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que nos enseñes, Padre. Tú eres nuestro Dios, el amante de nuestras almas, quien dio su vida por nosotros. Señor Jesucristo, haz una obra profunda en Calvary, Dios. Y permítenos, Señor, ir allá afuera, Dios, y, Señor, adornar la sana doctrina. Señor, úsanos, pero necesitamos de tu gracia, Dios. Por favor, Padre, te pido por cada persona que está aquí de pie. Eso es lo que anhela nuestra alma, lo deseamos, Señor. Ayúdanos a dejar de ser necios, Señor, como el mundo entero que es necio, Señor. Líbranos, Padre, de dejarnos influenciar por gente que ni te conoce, por gente que ni te toma en cuenta. Hay una única cosa que no cambia, Señor, y es tu palabra. Noticias, partidos políticos, todo eso es influenciable y se mueve, y prácticas paganas, religiones paganas, todo eso no tiene firmeza, pero tu palabra la tiene, porque tú eres el Dios Altísimo. Aquí estamos, Señor. Tócanos, Padre. Hagamos un canto y terminamos.